Aleluya. Vamos a hablar acerca de milagros, acerca de sanidades. Mateo 9, 20 al 22, abra su Biblia. Mateo 9, 20 al 22. Qué tremendo poder estar en la casa de Dios. No hay mejor lugar donde podamos estar. A lo mejor hay lugares más emocionantes. ¿Puede decir amén? Hay lugares más emocionantes donde pudiéramos estar. Lugares donde se nos puede ser más adrenalina. Pero este es el mejor lugar. Este es el mejor lugar definitivamente. Mateo 9, 20 al 22 y Marcos 6, 4 al 6 son nuestros textos base para este sermón. El título: Dios obra en el deseo y no tanto en la necesidad o en la enfermedad. Dios obra en el deseo. Aleluya. La necesidad en el ser humano. Vivimos en la generación del consumismo. Puede decir amén. Vivimos en la cultura del consumismo, donde las personas constantemente están comprando más y más cosas. Muchas veces hasta a lo mejor nosotros mismos nos hemos visto comprando cosas que realmente no necesitamos, pero que creemos que no necesitamos por lo que el marketing, por lo que el mercado visual que tenemos en nuestra mano nos dice que necesitamos, pero en verdad no necesitamos. Amén. Y es que el marketing tiene su éxito en esa insatisfacción innata que está en el ser humano. El ser humano es un ser necesitado de por sí. Aleluya. A per se, aleluya, el ser humano es un ser que necesita. Nacemos necesitando cuidados especiales. Puede decir un fuerte amén. Nacemos, aleluya, necesitando que alguien haga por nosotros algo tan básico como es alimentarnos, como es asearnos. Amén. Necesitamos cuidados especiales, que no nos den cambios de temperatura muy bruscos, porque nos podemos enfermar. Y conforme vamos creciendo, seguimos teniendo necesidades. Tal vez ya podemos suplir esa necesidad de la alimentación. Ya podemos ir a la tienda, o podemos ir al supermercado, podemos ir a tal lugar y comprar alimentación, pero seguiremos necesitando de los demás. ¿Sabía? Somos seres necesitados. La necesidad está intrínseca a la existencialidad del ser humano. El ser humano es un ser necesitado. Necesita sistemáticamente, es sistemáticamente ávido de suplir alguna necesidad. Y yo te hago una pregunta en esta noche: ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad en este día? A ti que me escuchas, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que necesitas? Y es que la necesidad, aleluya, tiene muchas aristas. Por ejemplo, hay necesidades económicas, necesidades materiales. ¿Puede decir amén? Necesitamos, por ejemplo, un hogar donde poder dormir. Necesitamos un lugar donde podamos estar a salvo de las inclemencias del tiempo. Pudiésemos vivir abajo de un árbol, pero ¿cómo le haríamos cuando lloviera? Pudiésemos vivir abajo de un puente, pero íbamos a batallar mucho en tiempo de frío. Amén. Hay necesidades económicas, aleluya, tal vez de transporte, unos lentes, aleluya. Necesidades de calzado o de vestido. ¿Cuál es tu necesidad? El dinero
también es una necesidad. Puede decir amén. No es lo más importante, pero sí soluciona problemas que son muy importantes. No es lo más importante el dinero, lo sabemos, sabemos que no es, pero soluciona problemas que cómo nos causan dolores de cabeza. Aleluya. Alguna necesidad emocional, necesidades afectivas. Estas son necesidades afectivas, necesidades de que alguien te ame, de que alguien te haga sentir que te ama, o tú hacer sentir a alguien que amas. La necesidad de un amigo, porque esa también es una necesidad. Puede decir un fuerte amén. Amén. La necesidad de amigos, de amigas, las necesidades físicas, la alimentación, la salud, pero sobre todo, amén, y las más importantes a subrayar, aleluya, son las necesidades espirituales. Porque tú eres un ser espiritual, eres un ser físico, lo que se ve, lo que podemos palpar, alguien a quien podemos abrazar, pero también eres un ser espiritual. No eres solamente un ser emocional, no eres solamente un ser con alma, sino que también eres un ser con espíritu, y tu espíritu también tiene necesidades. Amén. Vamos a ver otro texto, Mateo 9, 20 al 22, hablando la palabra del Señor, aleluya, el apóstol Mateo, amén, acerca de la mujer del flujo de sangre. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocara solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Marcos 6, 4 al 6, que también es uno de nuestros textos para este sermón. Dice así la palabra del Señor: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos a ver, gloria al Señor, en primer lugar, enfermos y necesitados. Enfermos y necesitados. Amén. Ese sentimiento de necesidad lo tenemos todos. Puede ser que tengas tú pocas posesiones materiales, o puede ser que tengas tú muchas posesiones materiales. No dejarás nunca de ser un ser necesitado. Enfermos, acuérdense, este primer punto es enfermos y necesitados. Ahora, enfermos, yo creo que hay dos clases de personas en el mundo: los que están enfermos y los que se van a enfermar. Puede decir amén. La enfermedad es parte de la existencialidad del ser humano. Marcos 2:17. Vayan conmigo a la palabra de Dios, libro de Marcos, San Marcos, capítulo 2, verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en otro texto dice la palabra del Señor, Marcos 6, 4 al 6, lo leemos una vez más. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Te imaginas, aleluya? Si eran incrédulos, que dice la palabra del Señor, escribió el apóstol Marcos, que el Señor Jesucristo estaba asombrado de su incredulidad.
Hace años recuerdo que fuimos a orar por un niño que estaba enfermo, y llegamos a visitar a la familia de este niño, y estábamos platicando con la mamá y con el papá, y así como dice la palabra de Dios, así igualmente yo estaba asombrado de la incredulidad de esta pareja. Yo les decía, es que Dios quiere hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro y quiere hacer un milagro en su niño. Pero, amén, tienen una plática tan extraña que no tuve de otra más de decirles, miren, ¿saben qué? Si el Señor Jesucristo bajara de la cruz y les dijera que Él va a hacer un milagro en su niño, ni aún así ustedes creerían. Porque hay gente así. Definitivamente hay gente muy incrédula. Hay gente que realmente no cree. Como hablábamos en el estudio de la mañana, amén, el Señor Jesucristo le preguntó a los ciegos, ¿creéis que yo puedo hacer esto? O sea, que si podía sanarlos. Los ciegos dijeron, claro que sí. Claro que sí. Porque hay gente que sí es muy incrédula. Hay gente que antepone demasiado la razón a la fe. Así que no me quedó de otra más de decirle a esta pareja, si Señor Jesucristo bajase de la cruz y les dijera que Él puede hacer un milagro en su niño, ni aún así ustedes creerían. Fue la primera y última vez que fuimos a esa casa. Ya no volvimos a saber de esta familia. Ya no supimos si el niño en verdad recibió el milagro o no. Pero con esa fe de sus padres, amén, está complicado. ¿Quién de los que estamos aquí, o usted que está ahí en YouTube observándonos, podemos decir que no necesitamos de Dios? Nadie. Nadie podemos decir, yo no necesito de Dios. ¿Se imaginan? ¿Qué grado tan alto de arrogancia decir, yo no necesito de Dios? Es un grado muy alto. ¿Quién necesita a Dios? No lo necesito. Hay gente que así lo cree. Y no existe tal cosa como que algunos están más necesitados que otros. Porque todos, absolutamente todos, estamos urgidos de Dios. Urgidos de Dios. Marcos 2:17, lo leemos. Marcos 2:17, lo acabamos de leer, vamos a leerlo una vez más. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor Jesucristo le está hablando a los fariseos y a los escribas. Aquí el Señor Jesucristo hace una declaración muy particular. Yo diría que irónica, porque no la hace desde su propia óptica, sino más bien desde la cosmovisión de los propios escribas y fariseos. Porque ellos, aleluya, vez tras vez rechazaron el mensaje de Jesucristo. Tanto lo rechazaron que hasta terminaron crucificándolo. Así que no es que el Señor Jesucristo estuviera consciente de que hay gente que no lo necesita, sino desde la perspectiva de ellos, que no sentían que tuviesen necesidad de Él, que tuviesen necesidad del mensaje del Evangelio, sino que buscaban ocasión, aleluya, para que el Señor Jesucristo cometiera un error para poder culparlo. Iban y le escuchaban, no porque en realidad les interesase el mensaje, no porque les interesara el Evangelio. Iban
para a ver en qué se equivocaba, para poder acusarlo de algo. Nosotros estamos aquí porque necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos que Él nos ayude, que Él nos respalde, que Él nos saque adelante. Amén. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos urgentemente de la ayuda de Dios. Pero hay quienes allá afuera dicen, yo no necesito. Inciso A, necesidad. Como lo vimos en la introducción, el sentimiento de necesidad es innato en todo ser humano. Y sobre todo en esta generación que estamos viviendo. Vivimos en la generación más necesitada. Amén. Hoy más que nunca el ser humano necesita. Yo necesito tal marca de ropa. Yo necesito tal marca de teléfono. Yo necesito tal marca de tenis. Tal marca, aleluya, de zapato. Lo necesito. Y no es que realmente lo necesite. Amén. No es que en verdad lo necesiten, pero ellos se apropian de esa necesidad. ¿Aleluya? Necesito aquello, necesito esto, necesito lo otro. Ahora, el reconocimiento y asumirnos como necesitados nos puede llevar a encerrarnos en una posición de lástima propia y de autoconmiseración, asumiendo que cualquier situación, la que sea, que se está viviendo, es la peor de todas y de todos. Vemos, amén, personas que asumen que su necesidad es la más grande de todas. No hay nadie que tenga una necesidad más grande que la de él o que la de ella. Es que necesito que me quieran. Ciertamente necesitamos afecto de los demás, pero muchas veces nos aferramos a que tal o cual persona nos quiera. Y si esa persona no nos quiere, entonces ya no funciona nada en la vida. Amén. Necesito esto, necesito aquello. ¿Qué no ves que necesito una PS4? ¿Qué no ves que necesito un iPhone? ¿Qué no ves que necesito un carro? Es que yo necesito. ¿Qué no ves que necesito esto, aquello, lo otro? Y nos encerramos en ese sentimiento de lástima propia. ¿Por qué no suples mis necesidades? Hijos, aleluya, que exigen a los padres suplir sus necesidades. Y no necesidades básicas, sino necesidades que van más allá de lo básico, aleluya. Sobrepasa por mucho lo que es básico, que pudiera ser, amén, alimentación, vestido y un lugar donde dormir. Pero no es suficiente, se necesita más. Y se le suple esa necesidad y quiere más. Y te esfuerzas y llegas a suplir esa necesidad extra, pero siempre se va a querer más. Y más, y más, y más. Porque así es el ser humano. Ávido de necesidades. Necesito esto, necesito aquello. El sentimiento de necesidad no radica tanto en lo que se posee. Nace más bien en la percepción
de lo que falta. Me hace falta esto. Me hace más bien ahí que en el reconocimiento de lo que se tiene. O sea, lo que se tiene se menosprecia por lo que se necesita. ¿Sí me doy a entender? Aleluya. Lo que ya se posee se toma como menor, porque no se tiene aquello. ¿Sale el iPhone 14? ¿Cuál es la diferencia del iPhone 13? Pues prácticamente ninguna, pero quiero el iPhone 14. Pues ¿para qué lo quieres? ¿Sale? Y saldrá el iPhone 15. ¿Y cuál es la diferencia? Pues casi ninguna, pero hacen filas para comprarlo. ¿Puede decir amén? Hay gente que duerme allí en los distribuidores, ¿sale? Afuera duerme. Y el primero en comprar el iPhone 15, ahí están bien contentotes, ¿sale? Con su iPhone 15 de 50, 60 mil pesos. Y hay mucha diferencia entre el 14 y el 15. No, ninguna. Así es el ser humano. Así es el ser humano. Ese es un ejemplo, pero lo podemos aplicar a todos los ámbitos de la vida. Porque puedes tener mucho más que otros y sin embargo experimentar un profundo sentimiento de necesidad. Por eso decía, amén, puedes tener muchas posesiones materiales y aún así sentir que necesitas más. Puedes tener muy poco y sentir que necesitas igual que el que tiene mucho. Amén. Me preguntaban a un hombre millonario en el lecho de muerte: ahorita que estás a punto de morir, ¿qué quisieras tener? Y este millonario dijo: 1 millón más. 1 millón más. Ya estaba para morir. Y lo que estás pensando es en 1 millón más. Así es, aleluya, la realidad del ser humano. Inciso B, enfermedad. La enfermedad es parte del proceso existencial de la raza humana. Y para todo ser humano debería ser algo de esperar, o sea, el enfermarse. Es tan sencillo como asumir que somos mortales. Amén. Hay muchos que mueren de manera súbita, o sea, un accidente, un asalto, esto, aquello, lo otro, pero la mayoría muere por cuestiones naturales, o sea, por enfermedades. Pero ¿a cuánto nos gusta enfermarnos? A nadie nos gusta enfermarnos. Si nomás sentimos un pequeño dolor de cabeza y andamos buscando las aspirinas. Sentimos un pequeño dolor en el estómago, amén, y buscamos un medicamento que nos ayude a sanar ese dolor. Sentimos un poco de fiebre por causa de la gripa, amén, y andamos buscando cómo solucionar esto porque no nos gusta sentirnos enfermos. Y es que sentirnos enfermos, amén, pues merma nuestra productividad, merma obviamente, amén, en la misma palabra va implícito esto, merma nuestra calidad de vida. No tenemos una buena calidad de vida si estamos enfermos. ¿Puede decir un fuerte amén? No tendremos, aleluya, una libertad de ir para acá, para allá, aleluya, de bajar, de subir, esto, aquello, lo otro, si no tenemos una buena salud. La cuestión, amén, como decía ahorita, hay 2 clases de personas en el mundo entero, amén, y esto es universal. Los que están enfermos y los que se van a enfermar. Tú te vas a enfermar un día. Es una realidad. Con esto, quiero decir que todos estamos expuestos a la enfermedad o hemos estado enfermos de algo. En algún momento de nuestra vida. Una diarrea, una gripa, una tos. Lo menos, ¿verdad? Hay personas que lidian, aleluya, con enfermedades terribles como el cáncer, como el lupus, ¿eh?
enfermedades que salen de control como el diabetes. Horribles. Aleluya. Algunos por causa de buenos hábitos o por genética son personas muy saludables, pero esto no significa que no se enfermarán algún día. Yo puedo decir hasta el día de hoy, aleluya, a mis 41 años, que he sido una persona muy sana. Casi no me enfermo. Es raro cuando me llego a enfermar. Muy raro, amén. No quiere decir que nunca me he enfermado. No quiere decir que tal vez en algún momento no me llegue a enfermar de alguna enfermedad grave. ¿Amén? No se puede descartar la idea. No puedo decir yo, nunca me voy a enfermar de esto, nunca me voy a enfermar de aquello. Es parte, aleluya, de la vida. Hay distintos tipos de enfermedades. Las enfermedades ocasionadas por virus y bacterias, enfermedades físicas, como esta enfermedad que azotó al mundo entero, el coronavirus, el COVID-19, una enfermedad real. Muchas amantes de las teorías conspiranoicas decían que no era cierto, que eran mentiras y que sabe tanto, pero pues ahí está el número de muertos, millones de muertos en el mundo, cerca de 6 millones de muertos en el mundo, cerca de 800,000 muertos solamente en México por el COVID, hasta ahorita, hasta el día de hoy, ¿no? Cerca de 800,000, no puede ser un invento, no puede ser mentira, el virus está ahí, es más, sigue ahí anda todavía. Enfermedades por virus y bacterias, enfermedades emocionales, o sea, enfermedades psicológicas, son reales, amén. Son emociones, desequilibrio, aleluya, en el psique de la persona. Enfermedades congénitas, o sea, enfermedades que heredamos de los padres hacia los hijos, hacia los nietos, hacia los bisnietos, tataranietos. Luego le preguntan a uno, ¿verdad? ¿Tu papá ha tenido cáncer? ¿Tu mamá ha tenido cáncer? Aleluya. ¿Tu papá o tu mamá y tu familia ha tenido diabetes? ¿Por qué? Porque son padecimientos que, amén, genéticamente se van pasando de generación en generación. Es una realidad. Ahí están. Todos hemos estado o estaremos enfermos. Es una realidad. Tú te vas a enfermar. Yo me voy a enfermar. Puede ser que esté necesitado o enfermo. Y así querrás estar. Ahí Dios no podrá obrar. Dios no va a poder hacer un milagro en tu necesidad si tú no quieres que Dios haga un milagro en tu necesidad. Tú no podrás ver un milagro, aleluya, en tu enfermedad si tú no quieres que Dios haga un milagro en tu enfermedad. En segundo lugar, el milagro a raíz del deseo y la acción. En nuestros textos, el Señor Jesucristo andaba por Galilea predicando y orando por enfermos. Y dice la palabra de Dios que no hizo muchos milagros en Galilea por causa de la incredulidad de la gente. Salvo en algunos dice que puso sus manos sobre ellos. Y aquí hay algo importante a tomar en cuenta. En Mateo 9:20, en nuestro texto, está la historia de la mujer del flujo de sangre. Es todo lo contrario de los otros. Porque ella, dice la palabra de Dios, ya enferma de 12 años de flujo de sangre. Amén. Yo quiero que ustedes, mujeres, amén, te puedes imaginar 12 años con flujo de sangre.
Si una semana es demasiado, ahora 12 años. Algunos médicos, amén, que han estudiado el caso de esta mujer, hablan de que lo que esta mujer tenía era un tipo de cáncer en su matriz, que le provocaba este flujo de sangre. 12 años, dice que todo cuanto tenía lo había gastado en médicos, buscando la sanidad para su cuerpo, pero dice que no le iba bien, antes le iba peor. Antes, dice, se enfermaba más, y se enfermaba más, y cada vez tenía menos dinero. Amén. Así que, amén, en ella estaba las dos, la necesidad y la enfermedad. Cuando supo que Jesús andaba por ahí, en el rumbo en donde ella vivía, dice que ella pensó dentro de sí: si tan solamente yo tocare el borde de su manto, voy a quedar sana. Así que se las arregló como pudo entre la multitud, amén, que apretaba al Señor Jesucristo, y fue y tocó el borde de su manto. Y dice la palabra del Señor que en ese momento su fuente cesó. Cesó el flujo de sangre de su cuerpo. El Señor Jesucristo se volteó y le dijo: vete, tu fe te ha hecho salva. Y quedó libre de su azote. Pero acá hay otros que no recibieron sanidad porque no creyeron. Esa es la incógnita, ese es el dilema en esta noche. ¿Quieres que Dios haga un milagro o quieres seguir viviendo así? Por eso el título es: Dios obra en el deseo y no en la necesidad. Muchos enfermos había en los tiempos de Jesucristo, pero no todos fueron sanos. Muchos ciegos había en los tiempos de Jesucristo y no todos fueron sanos. Muchos paralíticos, pero no todos fueron sanos. Había un ciego, el ciego Bartimeo, que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba a gran voz, dice la palabra del Señor. Clamaba a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos le decían: cállate, hombre, no seas escandaloso. Pero el Señor Jesucristo lo llamó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Está hecho, ya, y quedó sano. ¿Tú quieres realmente, aleluya, ser sano? ¿Tú quieres en verdad que tu necesidad sea suplida? La viuda de Sarepta, Elías fue enviado en tiempos de hambruna, en tiempos de sequía, en tiempos terribles, aquella que estaban viviendo. El Señor Dios habló a Elías y le dijo: ve a tal parte con tal mujer y ella te va a dar de comer. Llegó y le dijo: mujer, ¿me das un vaso de agua? La mujer le dio el vaso de agua sin problema. Pero le dijo: dame de comer. No, le dijo la viuda, eso sí, no, le digo, porque mira, ya nada más me queda un poco de aceite y un poco de harina. Y ahorita andaba juntando unas barañitas aquí, unos palos para ir y hacer unas pocas de brasas y hacer una torta de pan para mí y para mi hijo y dejarnos morir. El profeta le dice: haz como dijiste, le dice, haz como dijiste, pero primero hazme a mí. ¿Te imaginas, sabía? La necesidad de esta mujer viuda. Y viene un hombre, amén, a pedirle de comer. Pero ella responde favorablemente y dice: bueno, lo voy a hacer.
Y lo hizo, hizo una torta, amén, ahí cocida debajo de las brasas, y fue y se la llevó al profeta. Y dice la palabra del Señor que a partir de ese día la harina no escaseó y el aceite no menguó. Pero estuvo dispuesta a hacer algo. Hay una necesidad que suplir. La necesidad de la viuda y también la necesidad de alimento del profeta. Las dos necesidades fueron suplidas, pero tuvo que haber una respuesta. Tuvo que haber un accionar, un hacer algo. Deseo que mi necesidad sea suplida. La mujer del flujo de sangre reunió los requisitos e hizo lo necesario para recibir su milagro. Estaba enferma, tenía necesidad, pero también tenía el deseo de ser sana y actuó y recibió el milagro. Vamos a leer unos textos, aleluya, promesas de Dios a los enfermos y necesitados. Mateo 5, 3 y 4, vaya conmigo en la palabra del Señor. Mateo 5, 3 y 4, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Isaías 53, 4 al 7. Vaya conmigo la palabra de Dios rápidamente. Isaías 53, 4 al 7. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 41:10, vamos un poquito más atrás, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Isaías 41:10, no temas. Qué tremendo está esta palabra, aleluya. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo creo que con este versículo ya podríamos cerrar el sermón. Amén. No temas. No temas, porque yo estoy contigo. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo voy a suplir todas tus necesidades, dice el Señor, dice Dios. Aleluya. Santiago 5, 14 en adelante, 14 y 15. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Santiago 15, 14 y 15. 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y hay muchos versículos. Amén. Hay muchos versículos. Primera de Pedro 2:24.
Y así la palabra del Señor, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que tu necesidad sea suplida? Ese es el único requisito, querer. Porque los otros dos requisitos, amén, la necesidad y la enfermedad, ya está en el ser humano, ya está en ti, la necesidad y la enfermedad. A lo mejor estás enfermo en este momento, pero tienes alguna necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Que tus hijos sean salvos? ¿Que tu esposo sea salvo? ¿Que tu esposa sea salva? ¿Listo? ¿Qué es lo que sigue? Actuar, orar, creer, y Dios hará el milagro. Voy a pedir todo rostro inclinado y todo ojo cerrado en reverencia a Dios.